Hola a todos, vamos con el último vídeo del tema de divisibilidad donde vamos a hablar del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor. A ver, va a haber ocasiones en las que vamos a tener que usar o múltiplos que sean comunes a dos números o divisores que sean comunes a dos números, incluso más adelante a tres números o a cuatro números. Sobre todo en los problemas, ¿vale? Que los trabajaremos en taller de problemas. Entonces, vamos a tener que saber calcular cuál es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Vamos a ver cuándo se dan estos casos. Fijaros, el mínimo común múltiplo dice que es el menor de los múltiplos comunes a dos o más números. Es decir, si yo tengo dos números y saco sus múltiplos, acordaros, podíamos multiplicar por 2, multiplicar por 3, por 4, voy sacando los múltiplos de esos dos números. Pues el más pequeño de los múltiplos que sean comunes es el mínimo común múltiplo. Claro, dicho así parece un lío tremendo, pero nosotros vamos a utilizar un método que siguiendo estos tres pasos no vamos a tener ningún problema. Veréis que es muy sencillo de calcular. Estos pasos van a ser, vamos a descomponer en factores primos los dos números. ¿Vale? En este caso, en primero lo vamos a hacer con dos números, por lo tanto, siempre voy a estar hablando de dos números. Descomponemos en factores primos, que ya lo sabemos hacer. Una vez que tenemos la descomposición factorial hecha, vamos a quedarnos con los números primos que sean comunes y no comunes de mayor exponente. Fijaros, está subrayado porque es importantísimo que os sepáis esta definición. Para el mínimo común múltiplo vamos a tener que coger los números primos que sean comunes y no comunes de mayor exponente. Ahora veremos los ejemplos y se va a entender mejor. Y una vez que tengamos esto, pues multiplicamos los factores y sacamos el mínimo común múltiplo. Vamos con los ejemplos que es como realmente lo entendéis mejor. Vamos a ver. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo del 20 y del 30. ¿Vale? Se expresa de esta forma. 20 y 30. Entonces nos decía que el primer paso era realizar la descomposición factorial del 20 y del 30. Recordamos que la descomposición factorial se hacía de esta forma. Ponemos la línea y ahora vemos cuáles son los divisores del 20. Como termina el número par, entre 2. Siempre empezábamos de los números primos más pequeños hacia los más grandes. Entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, entre 11, ¿vale? Acordaros. 20 entre 2 a 10. El 10 sigue siendo par, por lo tanto lo podemos volver a dividir entre 2. 10 entre 2 a 5. El 5 ya es un número primo y además no lo podemos dividir ni entre 2 ni entre 3, por lo tanto entre 5. Y entre 5 da 1. Ya hemos terminado la descomposición del 20. Yo voy a poner aquí, en el paso 2, voy a poner ya que el 20 es igual a 2 al cuadrado por 5 y por 1. ¿Es necesario poner el 1? Realmente no. El problema es que cuando veamos el máximo común divisor, el 1 a veces sí que lo vamos a usar. Entonces lo vamos a poner, porque no perdemos nada poniéndolo, por si acaso, ¿vale? No afecta, pero no lo vamos a poner. El 30, hacemos la descomposición. Como también es par, ya lo pongo en la línea recta, como también es par, vamos a dividir entre 2. ¿De acuerdo? Y decimos 30 entre 2 a 15. El 15 ya no es par, por lo tanto no lo podemos dividir entre 2, pero sí que lo podemos dividir entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque 5 más 1 es 6 y es múltiplo de 3. Por eso sabía que entre 3 lo podíamos hacer. 15 entre 3 a 5. 5 entre 5 a 1 y ya lo tenemos listo. Pues lo ponemos aquí debajo. 30 igual a 2 por 3 por 5 y por 1. ¿De acuerdo? Vale. Ahora venía esa definición tan importante que os he dicho que teníais que saber. ¿De acuerdo? Que es comunes y no comunes de mayor exponente. Es decir, comunes, porque se repiten en los dos. ¿Veis? El 2 se repite tanto en el 20 como en el 30. Pero tenemos que coger el de mayor exponente. Este es exponente 1. Aunque no aparece, sabéis que aquí hay un 1. Por lo tanto, 2 al cuadrado lo tengo que coger. El 3 no es común, pero como nos dice comunes y no comunes, también lo tengo que coger. Y el 5 es común, también lo cojo. ¿El 1 también? Pues también, pero ya sabéis que cuando multipliquemos por 1 nos va a quedar exactamente igual, ¿vale? Muy bien, entonces ahora voy al paso 3, que es multiplicar estos factores. Es decir, ¿cómo se expresa? Pues yo digo que el mínimo
común múltiplo. Lo voy a poner aquí debajo porque si no, no va a caber bien y se va a cortar con el vídeo. Voy a poner el paso 3 aquí debajo. Y digo que el mínimo común múltiplo de 20 y 30 es 2 al cuadrado por 3 y por 5. ¿Vale? Vamos a poner el 1 también, por si acaso, ¿vale? Para que no os liéis, el 1 también, lo cogemos y lo ponemos, sin problema. Pero esto no termina aquí, hay que calcular. Y esto es 4 por 3, por 5 y por 1, ¿vale? Cuando hacemos esta multiplicación nos queda 60, ¿vale? Cuando multiplicamos 4 por 5 es 20, 20 por 3, 60. Y ya tendríamos el mínimo común múltiplo de 20 y 30. ¿Veis? Hemos hecho paso 1, descomponer en factores primos. Paso 2, de esta descomposición en factores primos seleccionamos los comunes y no comunes de mayor exponente. Esto es lo más importante. Si no sabemos esto, no sale. ¿Vale? Comunes y no comunes de mayor exponente. Y en el paso 3, pues multiplicamos esto que hemos marcado aquí en rojo. Los multiplicamos y nos sale el final. ¿Vale? Le podéis poner estos círculos. Como estáis en primero, pues podéis hacer... Si seguís estos 3 pasos en todos los ejercicios, no vais a tener ningún problema. Vamos a hacer otro ejemplo. Fijaros, ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 45 y 40. Primer paso. ¿Vale? Vamos poniendo aquí. Calculamos la descomposición de factores primos del 45 y del 40. Voy a poner la línea ya y así que vamos un poquito más rápido. Y del 40. Venga. Vamos con el 45. No es divisible entre 2, pero 4 más 5 es 9, por lo tanto es divisible entre 3. 45 entre 3 a 15. 5 más 1 es 6, también es divisible entre 3. 15 entre 3 a 5 y 5 entre 5 a 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues aquí en el paso 2 pues ponemos que 45 es igual a 3 al cuadrado por 5 y por 1. Muy bien. Vamos ahora con el 40. El 40 es número par, por lo tanto, entre 2 a 20 sigue siendo par, pues volvemos a dividir entre 2, nos queda 10, entre 2 a 5 y entre 5 a 1. Ya hemos llegado al final y decimos que el 40 es igual a 2 al cubo por 5 y por 1. ¿Vale? Ya estamos en el paso 2, donde tenemos que coger comunes y no comunes de mayor exponente. El 2 al cubo no es común, pero hay que cogerlo porque también se cogen los no comunes. El 3 al cuadrado tampoco es común, pero también lo tenemos que coger. Y el 5, ojo porque no se cogen los dos 5, se coge solo uno. ¿De acuerdo? Y el 1. Por lo tanto, el tercer paso ya es multiplicar estos factores primos, pero lo tenemos que expresar de esta forma. Mínimo común múltiplo entre paréntesis de 45 y 40 es 3 al cuadrado por 2 al cubo por 5 y por 1. Fijaros, esto nos da 3 al cuadrado, 9. 2 al cubo, 8. Y por 5 y por 1. Esta multiplicación nos queda 360. ¿Vale? Ya tendríamos aquí el mínimo común múltiplo de 45 y 40. ¿Vale? Muy bien. Os decía al principio que esto es necesario, pues, sobre todo para resolver problemas. Aunque también he comenzado diciendo que vamos a trabajar los problemas en taller de problemas, voy a nombrar un poco aquí, mencionar algo sobre los problemas para que ya os vaya sonando. Fijaros, ¿cuándo vamos a tener que utilizar el mínimo común múltiplo en los problemas? Pues va a haber palabras clave y esa palabra clave va a ser coincidir. ¿Vale? Coincidir. Fijaros, nos dice, en una compañía de taxi tienen por norma lavar los coches cada 4 días y revisar el nivel de aceite cada 6 días. ¿Cada cuántos días coinciden ambas tareas? ¿Vale? Es decir, uno cada 4 días y otro cada 6 días. Es decir, si nos tuviéramos que hacer un dibujo de esto, ¿vale? Fijaros que la palabra clave es cuántos días, cada cuántos días coinciden.
Típicos problemas. Dos trenes salen de distintas estaciones y se cruzan en un punto. ¿Cuándo vuelven a coincidir en ese punto? O vamos a visitar a un familiar, alguien va los sábados cada no sé cuántos días. ¿Cuándo vuelven a coincidir en la visita? Es decir, siempre aparece la palabra coincidir o un sinónimo, ¿vale? Vamos a ver, os decía, si la vamos cada 4 días, pues múltiplos de 4. El 4, el 8, el 12, el 16... Llamada muy oportuna. Esperar un momentito y ahora continuamos. Continuamos. Decía que estábamos sacando los múltiplos de 4. 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12, ¿ven? Entonces, como veis, estamos sacando aquí los múltiplos. Pero dice que miramos el nivel de aceite cada 6 días. Luego vamos a ir sacando los múltiplos de 6. 6 por 1 es 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? El menor de los múltiplos que tengan en común, ¿vale? Fijaros, de todos los múltiplos, en azul y en amarillo, el que coinciden. Aquí está, ¿veis? El 12 sería el mínimo común múltiplo. Claro, hacerlo así es muy sencillo cuando son números pequeños. 4 días, 6 días, pero cuando tengamos números muy grandes es más complicado, entonces lo tendríamos que hacer con el método que hemos visto antes, ¿vale? No vamos a resolver el problema porque ya os digo que lo vamos a trabajar en taller, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Ya hemos visto el mínimo común múltiplo, vamos a ver ahora cómo se calcula el máximo común divisor, es decir, que de todos los divisores que tienen los dos números va a haber uno que es el común, ¿vale? Y además el mayor de los comunes, ¿vale? El mayor de los comunes divisores a estos dos números es el máximo común divisor. Igual que antes, por esta definición es un poquito raro verlo, pero siguiendo estos 3 pasos no va a haber ningún problema. Paso 1, descomponemos en factores primos, igual que en el mínimo, y exactamente igual. Pero esta vez, en lugar de coger comunes y no comunes de mayor exponente, vamos a coger solo los comunes de menor exponente. Solo los comunes de menor exponente, ¿de acuerdo? Solo comunes de menor exponente. Igual que antes lo tenéis que aprender, ¿vale? Y luego pues ya multiplicamos los factores. Vamos con los ejemplos. Vamos a calcular el máximo común divisor de 40 y 60. Hacemos la descomposición del 40. Voy a ir un poquito más rápido porque como lo hemos hecho antes en el mínimo y en este sentido es igual, ¿vale? Recordamos que este es el paso número 1. Y decimos 40 es par entre 2 a 20, entre 2 a 10, entre 2 a 5 y entre 5 a 1. Ahora hacemos la descomposición, pongo aquí y digo que 40 es 2 al cubo por 5 y por 1. Hacemos ahora la descomposición del 60. 60, la línea recta por favor, ¿vale? Porque queda mucho más presentable. Y decimos 60 entre 2 a 30, entre 2 a 15. Fijaros, ya el 15 no es par, por lo tanto, entre 3 a 5 y entre 5 a 1, ¿vale? Por lo tanto, decimos que el 60 es igual a 2 al cuadrado por 3, por 5 y por 1. ¿De acuerdo? Vamos ahora a seleccionar solo a los comunes de menor exponente, ¿vale? El 2 es común. Aquí tenemos 2 al cubo y 2 al cuadrado. Por lo tanto, cogeríamos el 2 al cuadrado porque es el de menor exponente. ¿El 3 es común? No. Por lo tanto, el 3 no lo cogemos. ¿El 5 es común? Sí. Me da igual que marquemos el de arriba o el de abajo, ¿vale? Se coge uno de los dos 5. Y el 1, que como os decía antes, no afecta, pero lo cogemos, ¿vale? Por lo tanto, el tercer paso ya solo nos queda multiplicar estos factores que hemos seleccionado y decimos que el máximo común divisor, entre paréntesis, del 40 y el 60 es igual a 2 al cuadrado por 5 y por 1. Fijaros, si fueran dos números que no tuvieran divisores en común, siempre van a tener en común el 1. El 1 siempre lo tienen en común, por lo tanto, el máximo común divisor de dos números que no tienen divisores en común es 1, ¿vale? Porque el 1 siempre va a estar en común. Por eso os decía
que no es necesario ponerlo, pero sí es importante cuando no encontramos divisores comunes, ¿vale? Por lo tanto, cuando no encontramos números primos comunes, cuando no encontramos números primos comunes, el 1 siempre va a ser común. Vale, resolvemos esto y decimos 4 por 5, 20, ¿vale? Y ya tendríamos el máximo común divisor de 40 y 60. Esto que os decía del 1, no os preocupéis, que ya saldrá alguna actividad y lo vemos ahí, lo recordaré ahí, ¿vale? Vamos con otro ejemplo. Esta vez vamos a calcular el máximo común divisor del 60 y el 72. ¿Vale? Decimos, el primer paso, descomponemos en factores primos. Primer paso, descomposición factorial. Y empezamos. 60 es número par, entre 2 a 30 sigue siendo par, entre 2 a 15 ya no es divisible entre 2, es divisible entre 3 a 5 y entre 5 a 1. ¿De acuerdo? Luego decimos que el 60 es igual a 2 al cuadrado por 3, por 5 y por 1. Vamos con el 72. Es par, por lo tanto, entre 2 a 36. Sigue siendo par, por lo tanto, entre 2, 18. El 18 también es par, por lo tanto, entre 2 otra vez. 18 entre 2 a 9. El 9 ya no es divisible entre 2, pero lo es entre 3. Entonces, 9 entre 3 a 3 y 3 entre 3 a 1. Fijaros, acordaros que en la descomposición factorial aquí solo podemos poner números primos. No podemos decir 9 entre 9, ¿vale? Tenemos que poner aquí siempre números primos. Y decimos que el 72 es 2 elevado a 1, 2, 3 al cubo por 3 elevado al cuadrado y por 1. ¿Vale? Estábamos en el segundo paso que nos dice solo los comunes de menor exponente. El 2 es común, pero de menor exponente sería este, el 2 al cuadrado. El 3 es común, pero este es 3 elevado a 1 o 3 elevado a 2, por lo tanto, el 3 elevado a 1. El 5 no es común y el 1 sí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el tercer paso es multiplicar los valores y decimos que el máximo común divisor de 60 y 72 es 2 al cuadrado por 3 y por 1. ¿Eh? Y vemos que esto nos da 12, ¿vale? Porque 4 por 3 es 12. Vuelvo a repetir lo del 1. Si no tenemos números primos, ¿vale? Factores que sean comunes, el 1 siempre va a ser común. Por lo tanto, el máximo común divisor de esos números sería el 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Si en los problemas de mínimo común múltiplo la palabra clave era coincidir, ¿cuándo vuelven a coincidir? ¿Cuándo se vuelven a encontrar? Las palabras claves para los problemas de máximo común divisor es en cuántos trozos iguales lo podemos dividir, en cuántos intervalos, en cuántos trozos, en cuántos fragmentos, en cuántas cajas. Siempre es dividir en partes iguales. La palabra clave va a estar dividir o un sinónimo de dividir en partes iguales. ¿Vale? Entonces, en ese caso, en la que queremos dividir en partes iguales, vamos a tener que hacer el máximo común divisor pues, de los números que nos diga el problema. Como he dicho antes, no lo vamos a resolver ahora, no tenéis que resolver los problemas en el cuaderno porque lo vamos a trabajar en taller de problemas, ¿vale? Pues nada, chicos, que con esto sí que estamos listos, ¿vale? Besitos y nos vemos en clase.